Bienvenidos mis hermanos, es una gran bendición poder estar aquí en la casa de Dios, un estudio más, una semana más, para aprender más del Señor, qué es lo que Él quiere hablarle a sus hijos, cómo quiere que vivamos con las personas sobre todo que no le conocen a Él. Sean ustedes bienvenidos y a quienes nos estén viendo cualquiera de la red social que estén utilizando. Si viven por aquí cerca, estamos en la Iglesia Bíblica Bautista de la Victoria, vengan, son ustedes bienvenidos. Estamos de manera presencial ya hace varios meses, entonces vengan. Es una gran bendición poder estar en la casa de Dios. Si no pueden los miércoles, pueden venir también los días domingos a las 10 de la mañana y son ustedes bienvenidos. Bueno, pues comencemos mis hermanos. Estamos en la quinta semana hablando de las profecías del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que más bien estamos hablando de las evidencias irrefutables del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy vamos a hablar acerca de la luz y la gloria de Dios. La idea central de este estudio que debemos entender cómo Jesús nos revela su gloria y cómo Él nos enseña y nos revela y nos da su amor por medio de lo que vamos a estar viendo a través de un personaje que conocemos muy bien, si es que hemos leído esta parte de los versículos que vamos a estar viendo, que están en capítulo 2 de Lucas, los versículos desde el 25 al 35, que habla más de cuando llevaron a Jesús, al niño Jesús, a presentar al templo. Pero vamos a ir desarrollando poco a poco estos versículos. Como ustedes saben, hay muchísimas religiones en este mundo. Hoy en la actualidad podremos decir que hay cerca de 1,400 religiones diferentes, con cosas, creencias, costumbres que son la verdad que inimaginables, las cosas que se hacen en diferentes religiones en todo el mundo. Pero hay algo que se distingue en el cristianismo, y es hablando de su fundador, de su fundamento, que sabemos que es nuestro Señor Jesucristo, que ninguna otra religión tiene, o que si ellos lo tienen, lo transquiversan y dicen otras cosas, pero nosotros como creyentes sabemos cuál es la verdad. No solo Él nos enseña quién es Dios, sino nos enseña y nos muestra cómo es Dios. Podemos ver en la palabra de Dios en Juan capítulo 14 versículo 7, del 7 al 9, nos habla cómo hablaba Jesucristo, le explicaba a Felipe. Pero veamos los versículos que dicen. Juan 14, del 7 al 9. Si me conocieseis, también a mí, Padre, conocieseis, y desde ahora lo conocéis, y le habéis visto. Felipe le dijo el Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Entonces aquí podemos ver claramente cómo Jesucristo le estaba mostrando a Felipe, y de la misma manera, no Él aquí presente, pero sí a través del Espíritu Santo nos da el entendimiento para poder entender quién verdaderamente es Jesucristo y cómo nos habla. Jesucristo nos muestra al Dios omnipotente, que también es Él. Él es el Hijo. En Hebreos capítulo 1, versículo 3 nos afirma o nos muestra, o podemos ver que habla del resplandor, de la gloria y de la imagen misma de su sustancia, que Él es Él mismo, el resplandor, la imagen misma de nuestro Señor Dios, de nuestro Padre Celestial, de Dios. Y podríamos hablar muchísimo acerca de ello, pero en este tiempo, como ustedes saben, que se va a hablar tanto de versículos que ya les dije que conocemos mucho, vamos a ver una historia, una porción bíblica en la que nos enseña cómo debemos entender, cómo debemos sentir y cómo debemos reaccionar y cómo debemos darnos cuenta que en realidad el verdadero significado es reconocer a nuestro Salvador.
Sé que hemos estado hablando de la salvación en todas estas semanas, pero lo hemos visto verlo de diferentes perspectivas, pero la enseñanza es la misma. Vayamos directamente a los versículos. Comencemos con el estudio. Vayamos a Lucas capítulo 2, versículos del 25 al 27. Y veamos qué nos dice la palabra de Dios. Y dice así la Escritura. He aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba en él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu Santo, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, hasta ahí lleguemos con este versículo. Hay que darnos cuenta, primeramente, de estos versículos que nos habla de un hombre llamado Simeón. Bueno, primeramente vemos que estos versículos nos hablan de cuando José y María tuvieron que subir a Jerusalén, a avanzar, caminar un trayecto más o menos de unos 8 kilómetros, 8 días después de su nacimiento, para llegar a la ciudad, al templo, que tenían que cumplir con el rito que todos los judíos tenían que hacerle a todos los niños, que era la circuncisión. También nos está hablando de un hombre llamado Simeón. Este personaje es muy importante en esta porción bíblica que vamos a estar viendo, en cómo lo que él pasó, lo que él pensaba, cómo él reaccionó y cómo nosotros debemos aprender de lo que él pasó en este momento o de esta porción bíblica que podemos ver. Una de las cosas muy importantes es que Simeón era un hombre muy común en ese tiempo. Podríamos verlo en diferentes versículos de la Biblia, que era un hombre muy común. Por eso en ciertos momentos tal vez nos podríamos confundir, pero no vamos a ver muy al fondo acerca de Simeón, pero sí era un hombre muy común. Vamos a hablar de Simeón específicamente, del que habla en esta parte de las Escrituras. Era un nombre muy significativo, inclusive el significado de este nombre de Simeón habla de Dios ha escuchado, es el significado de Simeón. Podríamos leerlo inclusive en otra parte de la Biblia, cuando nos habla de Lea, la esposa de Jacob, cuando ella oró a Dios o habló por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciada. Cuando todo el proceso que estaba pasando, que competencia con las esposas que estaban teniendo más hijos. Y ella tuvo un hijo que se llamó Simeón. De hecho fue el segundo hijo. Algo muy interesante que me pareció muy interesante de Simeón es que nos recalca sobre las Escrituras, pero sobre todo Lucas dice y especifica que era un hombre justo y piadoso. ¿Por qué tenía que resaltar esto? Porque si hubiera sido otra persona cualquiera, no se hubiera dado cuenta o no le hubiera tomado la importancia a los versículos que vamos a estar viendo, que lo que él esperaba. Y ya les voy a hacer una pregunta. Era justo y piadoso. ¿Qué quiere decir eso? Que era un hombre que conocía o que sabía de las Escrituras, que conocía de Dios y que sabía. Y de hecho él esperaba una promesa que se le había sido dada y que él estaba esperando ese momento. ¿Cuántos de ustedes les gustaría saber el momento en que van a morir? A nadie, ¿no? ¿Cuántos de ustedes quieren morir? Ninguno, ¿no? En cambio, Simeón tenía un increíble comportamiento y él creía, él esperaba, él anhelaba conocer al Salvador, al ungido de Dios, porque cuando eso sucediera, él iba a morir. ¿Cuántos de ustedes dijeron, yo voy a esperar que Dios me hable sabiendo que ya van a morir? No, nadie quisiéramos todavía. Pero, sin embargo, como creyentes no debemos tener miedo a ello, porque nosotros como creyentes, si hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo, sabemos quién es nuestro Salvador y cuál es nuestro destino. Cuando nos vayamos de aquí de la tierra, no debería darnos miedo. No estoy diciendo que anhelen morir, no estoy diciendo que debemos anhelar morir, pero simplemente que no debemos tener temor por morir, porque sabemos a dónde vamos a ir.
Cuando no conocemos, no tenemos el conocimiento e ignoramos a dónde vamos a ir después que dejemos este mundo, ahí sí va a ser terrible. Mientras que nosotros estemos seguros de dónde vamos a ir cuando cerremos los ojos aquí en este mundo, entonces no debemos temer. Y era el comportamiento y la actitud que tenía Simeón. Pero sigamos con los versículos. Y esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba con él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. A pesar de que sabía que, lógicamente, todos sabemos o sospechamos o sabemos, de hecho, estamos seguros que hay un momento en el que vamos a morir, no sabemos cuál es. Él tampoco sabía cuál era ese momento en que él iba a ver al ungido de Dios, al ungido, porque sabía que en ese momento en que él lo viera, él iba a morir. Podría ser, o se especula, o hay teólogos que dicen que podría tener entre los 60 hasta los 80 años. Entonces, no podríamos saber o no podemos asegurar una edad exacta porque las escrituras no nos las dicen. Solamente decimos como un cálculo y vamos a ver más adelante por qué. Dice, y movido por el Espíritu Santo, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer algo por él conforme al rito de la ley, vamos a seguirlo en el siguiente versículo, pero primero esto, movido por el Espíritu Santo, algo dentro de él, algo le estaba diciendo que tenía que levantarse e ir al templo. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado, hemos encontrado en la palabra de Dios, en un estudio bíblico, en la prédica de los días domingos, algo que nos ha servido para nuestra vida? Yo creo que muchos de nosotros, si no, no estaríamos aquí. Él algo lo movía dentro de él para ir al templo. Él no sabía qué era. Él esperaba conocer al ungido de Dios. Sabía que en ese momento que eso pasara iba a morir. Pero algo dentro de él lo estaba moviendo a ir al templo. Nada le impedía. No había el fútbol, las cartas o otras cosas que le entretuvieran. Es lo que a muchos de nosotros en este tiempo Dios está haciendo que vayamos a la iglesia, que entremos a la iglesia, que nos acerquemos, que escuchemos la palabra de Dios. Y muchas veces lo cambiamos por cosas inútiles de este mundo. Tal vez negocios, tal vez trabajo, tal vez amigos, tal vez deporte, o muchas otras cosas. No estoy diciendo que esto sea malo, el trabajo ni nada de eso. Muchas veces tenemos que trabajar, hay familias que mantener, y si en algún momento ya le tocó obligadamente que tiene que quedarse el domingo, bueno, Dios va a entender. Pero si es que uno mismo escoge no venir a la iglesia por irse a trabajar, es diferente. O escoger cualquier otra cosa. Simeón sentía ese sentimiento de ir al templo. Algo iba a suceder y él fue. Lo mismo debe movernos a nosotros e ir siempre al templo. Debe ser una actitud 100% como creyentes, como cristianos que debemos de tener. Dice, y cuando vino al templo y cuando los padres de niño lo trajeron al templo para hacerlo conforme al rito de la ley, ¿cómo Simeón identificó a los papás? Si había muchísima gente, ¿cómo él podía saber que precisamente ese niño era el ungido de Dios? ¿Cómo precisamente esos señores, hablando de José y María, eran a los que tenía que él acercarse para saber? Porque nos lo dice el primer versículo. Simeón era un hombre justo y piadoso y esperaba la consolación de Israel. ¿Qué quiere decir? Que él siempre estaba metido en las Escrituras, que estaba atento a lo que Dios le decía, que estaba viviendo conforme a la voluntad de Dios. Era justo y era piadoso. No se puede tener esto si no se vive conforme a las Escrituras. Si no se vive conforme a las Escrituras, no se puede ser solamente justo y piadoso. Él estaba completamente entregado y era entendido a las cosas de Dios. Por eso él pudo identificar, de hecho no fue solamente de él, sino que algo dentro de él lo llevó a acercarse a los padres. Pero ¿por qué podía sentir eso? ¿Por qué él podía escuchar eso? Porque era justo y piadoso y vivía conforme a la voluntad de Dios. ¿Cuántos de nosotros a veces dejamos pasar oportunidades,
de hablar con personas, de llevar el Evangelio, porque no nos dejamos llevar por lo que el Espíritu Santo dentro de nosotros nos está diciendo y dejamos pasar eso. Él se dejó llevar. Una pregunta: ¿cuándo fue la última vez que ustedes pidieron algo a Dios? Simeón pedía conocer al ungido de Dios, aunque sabía que en ese momento él iba a morir. ¿Cuántos de nosotros le pedimos a Dios? Yo creo que todos. Y la mayormente nosotros, por naturaleza humana, siempre nos acercamos a Dios pidiendo. Muy rara vez simplemente nos callamos y esperamos a escucharlo a Él. O muchas veces ya tenemos planes y se los presentamos a Dios y diciendo o decimos estas palabras: ay, que sea lo que Dios quiera. Pero si a nosotros ya hicimos todo un plan. No, primero hay que presentarse a Dios, escuchar lo que Él quiere, después hacer el plan y después dejarlo en manos de Dios. Ese es el orden que deberíamos de hacer. ¿Cuántos de nosotros siempre nos acercamos a pedir todo el tiempo? Entonces debemos entender cómo Simeón vivía en esta parte. Él pedía conocer al ungido de Dios y llegó ese momento. Dios nos invita a que vayamos a Él con nuestras peticiones, por supuesto que sí, pero no solo con llegar a pedir, sino llegar a reconocer primero quién es Él, a reconocer que estamos en las manos de Él, a reconocer que Él es nuestro Dios, que Él es el único Dios verdadero, el Señor de señores, Rey de reyes y Señor de señores, y después presentar lo que Él, por medio del Espíritu Santo, nos está diciendo que hagamos, no lo que nosotros naturalmente hacemos primero. En Lucas capítulo 11, versículo 9 nos dice: y yo os digo, pedid y os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Entonces podemos acercarnos libremente a nuestro Señor, podemos pedir, por supuesto que sí, pero también tiene mucho que ver qué es lo que pedimos primero. ¿Pedimos conocerlo a Él o pedimos que nos dé algo? ¿Pedimos saber o que nos hable primero antes de tomar una decisión, o simplemente tomamos la decisión y después decimos que sea lo que Dios quiera? 3 cosas muy importantes que debemos aprender de estos versículos. Número 1 es que vemos el carácter piadoso del que pide a Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que tener un carácter como creyente, y una de las cualidades que debemos tener como creyentes es ser piadosos, y de esa manera vamos a poder darnos cuenta cuando Dios nos habla y lo vamos a identificar fácilmente. Dios siempre escucha al que es fiel y que lo invoca. Siempre que estemos en esta situación, que vivamos de esa manera, créame que Dios siempre va a escuchar. ¿Cuántos de nosotros, y yo siempre pongo ese ejemplo, tenemos que entender y tener claro que Dios es un Padre? Nosotros como padres, ¿qué pedimos de los hijos? Obediencia, fidelidad, que se comprometan, que aprendan a hacer las cosas, todo eso. Lo mismo es nuestro Padre Celestial con nosotros. Él quiere que seamos fieles. Él quiere que seamos obedientes. Él quiere que seamos piadosos y muchos otros calificativos con los cuales un padre quiere que sea su hijo. ¿Quién se considera de ustedes hijo de Dios? Amén. No, solo la hermana Ruth dice hasta yo. No se pongan tristes, es verdad. Requiere de un gran compromiso vivir una vida cristiana, una vida como creyente. Requiere de un gran compromiso, de un gran trabajo. Pero créame que es la mayor bendición que nosotros podemos tener. Número 2, vemos, la esperanza de Simeón estaba de acuerdo con los propósitos de Dios. Simeón estaba de acuerdo con los propósitos de Dios. Seguía los mandatos de Dios. Pero ¿qué de nosotros? ¿Realmente estamos obedeciendo? ¿Realmente estamos viviendo conforme a la voluntad de Dios? Nosotros podemos decir que sí, pero el mejor examen
que nosotros podemos hacer para darnos cuenta si es verdad que lo estamos haciendo o no, es preguntarle a nuestros vecinos, preguntarle a nuestros amigos, preguntarle a nuestros familiares. Nosotros podemos decir, cada uno de nosotros podemos decir, sí, yo soy un buen creyente o yo soy un buen cristiano. Pero ¿qué hay de los demás? ¿Los demás piensan eso? ¿Es verdad que estamos viviendo conforme a la voluntad de Dios? Preguntemos a los demás y nos vamos a dar cuenta y nos vamos a sorprender realmente. Vemos que Simeón vivía conforme a los propósitos de Dios. ¿Qué hay de nosotros? El Espíritu Santo está dentro de nosotros. Él nos habla al oído, muchas veces nos grita, muchas veces suavemente, esto no hagas, esto sí haz, sigue adelante, no, retrocede. Pero debemos aprender a obedecer y a escuchar. Número 2, vemos las promesas para el que pide a Dios. ¿Cuántos de ustedes le han pedido algo a Dios? Todos. ¿Cuántos de ustedes han visto que Dios les ha cumplido sus peticiones? Todos. En muchas maneras, varias veces, pocas veces, o inclusive en este momento están esperando alguna petición, pero Dios cumple a su tiempo, al tiempo de Él. Nosotros muchas veces somos desesperados, queremos en ese rato que caiga un milagro, que manden a los ángeles, querubines o a cualquiera y que en este momento nos atiendan. No, no es así. Debemos entender que Dios es perfecto, su tiempo es perfecto y debemos esperar. Número 3, vemos la respuesta asombrosa para el que pide a Dios. Y es algo de lo que ya había comentado. Nosotros hemos pedido y vemos las asombrosas respuestas que Dios nos da. Por supuesto, a veces no sabemos pedir. A veces pedimos conforme a nuestra voluntad, nuestro pensamiento humano, no conforme a un hijo de Dios pide a su Padre. A veces pedimos cosas equivocadas. Cuando pedimos y vivimos conforme a la voluntad de Dios, Él nos va a dar las peticiones de nuestro corazón. Porque nosotros muchas veces pedimos cosas que no debemos. Si somos, por ejemplo, alguien que quiera pedir mucho dinero, pues Dios no le va a dar eso. Sobre todo si es un mal administrador, no se lo va a dar. Va a decir otra persona, ay, pero es que yo quiero adelgazar. No, eso no depende de eso. Y pedimos cosas equivocadas. Los movimientos de esta persona que tal vez ya era una persona mayor y el reencuentro con la pareja, con el niño, fue algo increíble. Fue todo movido por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, más bien Dios, tiene control de todo, debemos entender ello. Él ya tenía el plan en qué momento tenía que nacer nuestro Señor Jesucristo, en qué momento ellos se tenían que mover del lugar donde estaban, en qué momento tenían que llegar al templo y en qué momento esta persona, hablando de Simeón, tenía que llegar al templo en el mismo momento que llegó Jesús y María con el niño para que él pudiera darse cuenta quién era el ungido. Vayamos a los siguientes versículos que están en Lucas, capítulo 2, versículos del 28 al 32. ¿Qué nos dice? La segunda parte de este versículo que es, y él tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra. En ese momento él estaba viendo ya el cumplimiento de lo que él estaba anhelando, el momento que él estaba esperando, inclusive el momento que se dio cuenta que ya era cuando llegó al templo. Tomó al niño de los brazos directamente, como les dije. ¿Cómo lo identificó? Algo dentro de él lo hizo. Había muchos niños, muchas parejas, pero sabía quién era exactamente. ¿Por qué? Porque Dios mismo le estaba diciendo. Ahora, Dios, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra. Él estaba contento porque ya había conocido al ungido de Dios. ¿Y qué seguía después de esto? La muerte. Él iba a morir después de ese momento. No podemos saber cuántos días después, cuántas semanas después, pero después de ello iba a llegar la muerte porque así estaba escrito. Y él estaba contento de ello. Y es lo que les decía anteriormente, no nos debe de asustar la muerte. Si verdaderamente hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo, sabemos dónde va a ir y la muerte no debe ser algo que nos dé miedo. No estoy diciendo que anhelemos la muerte,
tal vez personas que estén en alguna situación de enfermedad, que estén sufriendo mucho, tal vez estén anhelando morir, pero recuerden que debemos ocuparnos nosotros de llevar a personas que estén en estos momentos, a personas que no conocen a nuestro Señor Jesucristo, para que en el momento que ocurra la muerte sepan a dónde van a ir, y enseñarles, mostrarles que de verdad donde se va después de la muerte no es el final, es el gran comienzo de una vida eterna al lado de nuestro Señor Jesucristo. La seguridad que debemos tener, que en el momento en que cerremos los ojos en esta tierra, los vamos a abrir al lado de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo más maravilloso que nosotros como creyentes debemos entender. Amén. Porque han visto mis ojos tu salvación. Y esto es algo muy importante, debemos estar completamente 100% seguros de la salvación y enseñar a las personas que la salvación no se pierde. Si hay en algún momento hay personas que por algún motivo nos demos cuenta o sepamos que se fueron al infierno, que fueron al castigo eterno, no es porque perdieron la salvación, sino que nunca la tuvieron. Simplemente creyeron haber sido creyentes, pero vivieron exactamente igual como vivieron toda su vida. No hay ningún cambio y eso es completamente imposible. En el momento en que se recibe a nuestro Señor Jesucristo de una manera sincera, real, nunca más puede volver a ser uno igual. Dios cambia nuestras vidas. Si esa vida aún no ha sido cambiada, algo está pasando. Algo está pasando con nuestra relación con Dios. Algo está pasando con nuestro crecimiento como creyentes. Por eso es tan importante fortalecernos espiritualmente. Versículo 31. La cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Estos son versículos que la verdad que me han gustado mucho. De hecho, casi siempre digo esto en cada estudio. Toda la palabra de Dios es hermosa. Muchos versículos que uno ve, se da uno cuenta en la maravilla de lo que Dios nos enseña a través de las Escrituras. Y verdaderamente es una pena cuando pasa un día o 2 días que uno no lee la palabra de Dios. Créame que es triste, porque uno se va perdiendo de la dulzura, del alimento, de la fuerza espiritual que uno adquiere por medio de la palabra de Dios. Consolación, amor, ayuda, compañerismo, todo esto podemos encontrar en la palabra de Dios. Si usted se siente triste, vaya a la palabra de Dios. Si usted se siente alegre, vaya a la palabra de Dios. Si usted se siente desanimado, vaya a la palabra de Dios. Créame que es la mejor medicina que podemos tener nosotros como creyentes. Dios había prometido a Simeón que no moriría sin antes ver al Mesías con sus propios ojos. No lo iba a ver de lejos, sino que sus propios ojos lo iban a ver. No era que este hombre piadoso se iba a ir, a morir sin saber a dónde iba a ir, sin reconocer, sin conocer a su verdadero Salvador. Y nosotros debemos tener ese mismo sentimiento. Una pregunta, ¿podríamos nosotros recordar alguno de nosotros el primer rayo de luz que nosotros pudimos ver en nuestras vidas que nos hizo darnos cuenta de la necesidad de un Salvador? Muchos de nosotros podríamos hablar acerca de ello. ¿Cuál fue ese rayo de luz que nos llevó a entender, a comprender que de verdad necesitamos un Salvador en nuestras vidas? Y que gracias a recibir a nuestro Señor Jesucristo, lo tenemos. Lucas nos dice cómo fue que Simeón reconoció al niño y cómo que era el Mesías. En realidad no fue por parte de él, fue que por medio del Espíritu Santo que le dijo quién era, cómo era, y simplemente se acercó, porque se dejó llevar. Algo dentro de él lo estaba haciendo. 3 cosas muy importantes de estos versículos. Dios siempre cumple lo que promete. Podemos ver promesas en la palabra de Dios, profecías y muchos momentos en los que se profetizó algo
que se cumplió, que se han venido cumpliendo y que se cumplirán. Así pasen años y años y años, se van a cumplir. Dios siempre cumple lo que promete. Cuando Él reconoció o le enseñó o le dijo, de cualquiera de la manera que fue, de Simeón, que él iba a conocer al ungido de Dios, lo cumplió. Estoy calculando que tal vez él podría tener entre 70 y 80 años, pero lo cumplió. Hay promesas que Dios siempre, de hecho, todas las promesas que Dios ha dicho en su palabra, las va a cumplir. Número 2, Dios preparó la salvación para todas las naciones, no solo para unos cuantos, sino para todos. El problema es que hay personas que la rechazan. El problema es que hay personas que la piensan, opinan o creen algo muy diferente acerca de la salvación, que es por obras, que es por lo que ellos vayan a hacer, que depende de uno, que es por lo que tanto que den, o que a veces la va a perder y a veces la va a recuperar. Eso es completamente equivocada, y esa es una de las cosas que hay que tener cuidado. Dios preparó la salvación para todas las naciones, sin excepción de nadie. Número 3, Dios ofrece luz al incrédulo. Muchos de nosotros éramos ciegos espirituales, no veíamos nada, no podíamos identificar cuál era nuestro futuro, no podíamos saber qué nos iba a deparar cuando dejemos este mundo, y en muchas otras cosas que ignorábamos porque éramos espiritualmente ciegos, pero luz llegó a nosotros. De la misma manera debemos enseñar, guiar, ir con las personas que no conocen de Dios para que puedan ver esa luz que en algún momento cuando éramos incrédulos no la veíamos y que comenzamos a verla cuando recibimos a nuestro Señor, y de la misma manera puedan verlo las demás personas, y debemos enseñar a ello. Vayamos a Lucas capítulo 2, versículos del 33 al 35, que ya casi se nos acaba el tiempo. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él, hablando de lo que Simeón hablaba del niño y todo lo que él les estaba diciendo. Y los bendijo Simeón, y dijo a su madre María: he aquí que éste está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Algo que lo que voy a hablar que me pareció muy importante es el versículo número 35, que habla: y una espada traspasará tu misma alma, que le estaba hablando a María. Sabemos que algo impresionante iba a pasar con María después, cuando ya Jesús creciera, lo llevaran a crucificar y pasara todo el tormento que pasó nuestro Señor Jesucristo. Es cuando habla de esta espada que iba a traspasar su alma. Es un sufrimiento grande que iba a pasar María. Yo creo que no hay un dolor más grande para una madre que ver morir a un hijo. Y ese momento en el que él estaba hablando, en este momento que María iba a pasar, María no lo entendía, no había pasado ese momento, en algún momento iba a pasar, pero que es un sufrimiento que es incalculable. Por eso habla de una espada traspasará tu misma alma. Quiere decir que va a ser algo terrible, y que sabemos que fue algo terrible, y que ahora podemos darnos cuenta de que es un dolor incalculable. Es algo muy grande que iba a soportar. No lo entendía en ese momento, pero sabemos que pasó. ¿Qué conflicto ha creado, o qué conflicto hemos creado, o qué conflicto las personas nos han creado a nosotros para ser creyentes? Muchas veces vemos que hay personas que son piedras de tropiezo y no nos quieren impedir avanzar. ¿Cuántos de nosotros en algún momento antes de ser creyente fuimos piedras de tropiezo para los que eran creyentes? Entonces,
Aquí está hablando en estos versículos acerca de muchas otras cosas, pero por cuestión de tiempo vamos a hablar los 3 puntos que debemos entender de estos versículos. El niño Jesús cambiaría el mundo ha cambiado. La verdad que el mundo a través de las personas ha cambiado, pero para cosas malas. Hoy podemos ver leyes y cosas increíbles que se pueden ver en el mundo que las personas creen que son normales. Barbaridades que se escuchan acerca de leyes y bueno, que no tenemos que tener cuidado. Pero el niño Jesús vino a cambiar el mundo. ¿En qué forma lo cambió? Que todos estábamos destinados a morir en el infierno, a morir chamuscados, fritos en el lago de fuego, sin ninguna esperanza. Pero sin embargo, Jesús vino a cambiar el mundo, a cambiar ese destino que nosotros teníamos, a darnos el gran regalo de la salvación, a pagar ese precio que nosotros no podíamos pagar. De esa forma cambió el mundo. Tenemos un Salvador y tenemos un destino glorioso eterno. El niño Jesús traería conflictos al mundo. ¿Y qué quiere decir eso? Pues que muchas personas en ese tiempo, en el tiempo de Jesús, cuando Él vino, creían completamente cosas religiosas que eran contrarias a las enseñanzas de Dios, que es lo mismo que nosotros podemos encontrar ahora. Encontramos muchas cosas de religiones, de religiosidad, de costumbres que son contrarias a la palabra de Dios, pero sin embargo va a haber conflictos para poder hablar con las personas que eso está mal. Número 3, el niño Jesús traería pena y dolor a su madre, que es el dolor que ya habíamos hablado. Sin embargo, cuando Jesús estaba en la cruz, recuerdan lo que Él dijo con Juan, que a Juan le dijo que le dejaba encargada a su mamá, y a María le dijo, ahí está tu hijo. Entonces, iba a ser ese gran dolor, pero en cierto momento le iba a dar una calma. ¿Cómo podemos poner en práctica o qué debemos hacer para comenzar a poner en práctica esto? Primero debemos evaluarnos cada uno de nosotros. En esta noche, mañana, con la almohada, cuando estemos orando, tomarnos un tiempo para evaluarnos honestamente, para evaluar la calidad o la cantidad de servicio que estamos dando al Señor. ¿Lo estamos adorando simplemente por una rutina, por cumplir, a ir a hacer ciertas costumbres? ¿O de verdad estamos cumpliendo con la adoración, el servicio al Señor de una manera sincera y por amor? Número 2, debemos retarnos, cada uno de nosotros, ayudar a nuestros hermanos, a nuestra congregación, a incrementar o ayudar a la adoración a nuestro Señor Jesucristo, guardándonos, ayudándonos, apoyándonos unos a otros, siendo lícitos en guardar lo que Dios nos manda hacer. Número 3, debemos afirmarnos, decidir que no vamos a dejar, no vamos a menospreciar, no vamos a criticar a este mundo, sino vamos a tratar de llevar esa verdad y ese amor que Jesús nos ha enseñado. Como hijos suyos debemos de ser ejemplos en este mundo tan perdido, tan oscuro, tan equivocado. Va a ser un reto, debe ser un reto para nosotros. No es fácil, pero Jesucristo no dijo que iba a ser nuestra vida fácil. Cada día debe ser un reto para nosotros mostrar lo que es verdaderamente la vida como creyente. Debemos estar seguros de tener nuestra relación con Dios cada día, en cada momento, en cualquier cosa que nosotros hagamos, porque de esa manera Dios va a hablar a nosotros por medio del Espíritu en cada momento, en cada decisión, en cada situación que nosotros estemos. Y de esa manera podemos tomar mejores decisiones y nos daremos cuenta de quién es nuestro Salvador, cómo Él nos cuida, cómo nos guía, y debemos recordar siempre, Él es un Padre. ¿Qué quiere usted como padre? ¿Qué quiere de su hijo? Lo mismo debemos hacer nosotros a Él, como Padre que es de nosotros. Amén. Mis queridos y amados hermanos, el tiempo se va volando. Es una gran bendición, como siempre, traer este estudio. Es
Debe ser un reto para cada uno de nosotros poder ponerlo en práctica los días de la semana con nuestros amigos, familiares, vecinos, compañeros de trabajo y con hermanos que tal vez nos encontremos por ahí que aún no han venido a la iglesia. También hablemos con ellos, invitémoslos y traigámoslos a la iglesia. Muchas gracias, mis hermanos, que Dios les bendiga y hasta la próxima.